Señoras y señores, se terminó. Acabamos de concluir la semana 17 de la NFL, lo que significa que después de los juegos de la siguiente semana, la temporada regular habrá llegado a su fin. Pero no se preocupen, que después de la temporada regular viene una parte todavía más interesante, sobre todo si tu equipo va a tomar parte aquí. Estos son los playoffs. Así que si quieres saber qué son los playoffs y cómo funcionan, pues quédate aquí que ya te lo explico. Antes de empezar te invito a que te suscribas a este canal, le des una me gusta a este video, dejes un comentario y actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un video nuevo. Esto hace que el algoritmo de YouTube le muestre mis videos a otras personas, lo cual me ayuda bastante y a la vez tú aprendes cosas de americano, así que todos salimos ganando. Y ahora sí, comencemos. Para empezar, ¿qué son los playoffs? Los playoffs son la última fase de la temporada de la NFL y consiste en una serie de juegos que sirven como eliminatorias para definir un campeón al final. O sea que, a diferencia de la temporada regular, en la que puedes perder una semana y volver a jugar la siguiente, en los playoffs el que gana pasa y al que pierde se le acaba su temporada en ese momento. Los playoffs en el americano son bastante más radicales que en otros deportes como el básquetbol o el béisbol, pues mientras en estos últimos los equipos a enfrentarse lo hacen hasta 7 veces, siendo victorioso el primero en ganar 4 de estos 7, en la NFL solo se enfrentan una vez. No hay series, no hay juegos de revancha, nada. Si pierdes ese partido, sale bye. Que en realidad es de todo mucho más interesante, pues cada error se amplifica y una mala jugada puede ser suficiente para acabar con tu temporada. En el caso de la NFL, los playoffs duran 5 semanas, empezando por la ronda de comodines o wild card, luego la ronda divisional, luego los campeonatos de conferencia, luego una semana de descanso donde se juega el Pro Bowl, un juego de exhibición donde juegan los mejores jugadores de cada equipo, y luego el Super Bowl, que es la final de la temporada completa donde se define el campeón de la liga ese año. Ahora, ¿cómo se define qué equipos pasan a playoffs y qué equipos quedan fuera? Para saber esto, primero debemos saber cómo está organizada la NFL. Si viste el capítulo 2 de esta serie de videos, probablemente recuerdes que en la NFL hay 32 equipos en total. Estos 32 equipos están distribuidos en dos conferencias, la conferencia americana y la conferencia nacional, cada una con 16 equipos. Para los playoffs se van a tomar 7 equipos de cada conferencia, o sea, 14 equipos pasan a playoffs. Las dos conferencias se conforman por 4 divisiones, una en el norte, una en el sur, una en el este y una en el oeste. Esto da 4 equipos por división. Y este es el primer criterio para definir qué equipos pasan a playoffs. Los primeros 4 lugares de los 7 disponibles van a los líderes de cada división, o sea, aquellos equipos que hayan conseguido más victorias dentro de su respectiva división. El año pasado, por ejemplo, los Chiefs tuvieron 12 victorias, mientras que los Raiders, Chargers y Broncos, los otros equipos dentro de la AFC Oeste, tuvieron solamente 10, 9 y 7 victorias respectivamente, por lo que Kansas City pasó a playoffs como líder de su división. Lo mismo pasó con los ganadores del norte, sur y este y con los ganadores de la otra conferencia. Estos 4 líderes se ordenan del 1 al 4 en lugares llamados sembrados o seeds, de acuerdo a la cantidad de victorias que tienen, siendo el 1 el que tiene más victorias de los 4. Después de los líderes divisionales todavía quedan 3 lugares más para cada conferencia. Para estos 3 lugares se tomarán a los 3 equipos de los 12 restantes con mayor cantidad de victorias, independientemente de la división a la que pertenezcan. Estos 3 equipos también se organizan del 5 al 7, siendo el 5 el que tiene más victorias de los 3. El año pasado fueron Raiders, Patriots y Steelers en ese orden los que pasaron a playoffs. Estos 3 equipos adicionales son conocidos como wildcards o comodines. La forma en la que se eligen a los que pasan a playoffs ha generado mucha controversia a lo largo del tiempo porque muchas veces pasa que hay líderes divisionales que tienen menos victorias que los wildcards, habiendo incluso casos de líderes divisionales que pasan a playoffs con más derrotas que victorias y pasan solo porque el resto de su división es una basura, mientras que hay wildcards con 10, 11 hasta 12 victorias que siguen siendo wildcards simplemente porque hubo un mejor equipo dentro de su división. Y bueno, ¿para qué se ordenan los equipos de esa manera? Pues pasa que mientras más alta sea tu seed, más ventajas tienes en los playoffs. Empezando con la primera ronda, la semana de comodines, el seed número 1 descansa, no juega, pasa en automático a la siguiente ronda. Esto es una ventaja enorme, pues le da chance al equipo de tener una semana más de preparación y además permite que los que están lesionados se recuperen. En cuanto a los demás equipos, se siguen 2 reglas básicas. 1. El equipo con mayor seed se enfrenta al equipo con menor seed siempre, el segundo mayor con el segundo menor y así sucesivamente. O sea que en la ronda de comodines, el 2 va contra el 7, el 3 contra el 6 y el 4 contra el 5. Y 2. El equipo con mayor seed juega de local, o sea que el 2 y el 7 juegan en el estadio del 2, el 3 y el 6 en el estadio del 3 y demás. Estas 2 reglas se aplican igual para el resto de los playoffs, por lo que si para la siguiente
siguiente ronda pasan por ejemplo el 1, el 2, el 4 y el 6, el 1 juega contra el 6 en el estadio del 1 y el 2 juega contra el 4 en el estadio del 2. Antes, cuando solo había 6 lugares disponibles para cada conferencia, los seeds 1 y 2 descansaban en la ronda de comodines. Pero a partir de la temporada 2020 se añadió un séptimo lugar a los playoffs, lo que significó que solo el 1 podía descansar, haciendo que la batalla por el primer lugar adquiriera más peso. Entonces, después de la ronda de comodines viene la ronda divisional. Mismas reglas, esta ronda solo pasan 4 equipos y esta vez sí participan los sembrados número 1 de cada conferencia. Después de la ronda divisional vienen los campeonatos de conferencia. A esta ronda solo llegan 2 equipos por conferencia y sirve para determinar qué equipos pasan al Super Bowl, pues el Super Bowl es el juego donde se enfrentan el campeón de la conferencia americana contra el campeón de la conferencia nacional. Esto significa que es imposible que tengamos, por ejemplo, un Super Bowl en el que se enfrenten Cowboys contra Niners, porque ambos equipos son parte de la conferencia nacional. Los ganadores de cada conferencia reciben un trofeo, Lamar Hunt para la conferencia americana y George Halas para la conferencia nacional. Luego de los campeonatos de conferencia sigue una semana de descanso para que los equipos que van a jugar el Super Bowl se preparen y se recuperen. Los jugadores de los equipos que van al Super Bowl obviamente no participan en el Pro Bowl, incluso si fueron seleccionados, ya que tienen un juego extremadamente más importante la próxima semana y lesionarse en el Pro Bowl antes de jugar el Super Bowl sería algo tremendamente desafortunado y en realidad bastante tonto. Y después de esta semana viene el evento deportivo más importante del año, el Super Bowl. Este se juega en el segundo domingo de febrero y la sede no pertenece a alguno de los equipos que participan, sino que se define desde varios años antes, de modo que haya neutralidad en este aspecto. Ha llegado a coincidir que el equipo en cuyo estadio se va a jugar el Super Bowl llega al Super Bowl. Sin embargo, esto solo ha pasado 2 veces con los Buccaneers y los Rams, curiosamente los últimos 2 Super Bowls. Como ya había dicho, este es el último juego del año y es aquí donde se sabe quién será el campeón absoluto de la liga ese año. Ahora, después de toda esta explicación sobre la organización de los playoffs, quizá te haya surgido la siguiente duda. Bueno, todos los seeds se definen de acuerdo al número de victorias que cada equipo haya tenido. Pero ¿qué pasa si 2 o más equipos tienen el mismo número de victorias? Para resolver esto, la NFL implementó un sistema de tiebreakers, que son criterios a evaluar para elegir un vencedor en caso de un empate. Los primeros son para definir al ganador cuando hay un empate dentro de los equipos de una misma división, o sea, para elegir al líder de la división. Vamos en orden. El primero es head to head, o sea, el resultado de los partidos en los que los equipos empatados se hayan enfrentado. Recordemos que los rivales divisionales se enfrentan 2 veces por año, por lo que para ganar este tiebreaker en este caso, un equipo tendría que ganar ambos partidos o ganar uno y empatar el otro. Si después del head to head los equipos siguen empatados, el siguiente tiebreaker es el número de victorias en juegos dentro de la división. Cada equipo tiene 6 juegos por año en los que enfrenta a sus rivales divisionales. Entonces, si los equipos A y B tienen la misma cantidad de victorias, pero A ganó 4 juegos divisionales y B solo 3, A pasa como líder de su división. Estos 2 tiebreakers, sumados al hecho de que en la NFL los líderes de cada división pasan a playoffs, hacen que los juegos divisionales sean los que tienen más peso a lo largo de la temporada. El siguiente tiebreaker, por si después de los 2 anteriores aún hay un empate, es el número de victorias en juegos en común. O sea, se toman los resultados de los juegos contra equipos que tanto A como B hayan enfrentado y quien haya ganado más de estos juegos pasa. El siguiente es el número de victorias dentro de la conferencia. Si la división en la que están A y B se encuentra, digamos, en la conferencia americana, se toman todos los partidos que A y B hayan jugado contra equipos de la conferencia y pasa quien haya ganado más. El siguiente es Strength of Victory. Este se determina siendo una suma de todas las victorias que hayan tenido los equipos vencidos por A y por B. Digamos que tanto A como B vencen a 10 equipos a lo largo de la temporada, pero los equipos vencidos por A ganaron 93 juegos entre todos. Uno ganó 7, otro 11, otro 3, pero al final todos suman 93. Y los equipos vencidos por B suman solamente 87 victorias entre todos. En este caso A pasa como líder. El siguiente es Strength of Schedule. Mismo proceso que en el anterior, la única diferencia es que en este caso se toman las victorias de todos los equipos que A y B enfrentaron y no solo las victorias de los equipos a los que vencieron. El siguiente es el ranking combinado dentro de la conferencia. Para este se hacen 2 rankings. Uno clasifica a los equipos dentro de la conferencia según la cantidad de puntos a favor y el otro según la cantidad de puntos en contra. Y luego se combinan estos 2 rankings. O sea que si dentro de la conferencia americana A es número 2 en puntos a favor y número 6 en puntos en contra, mientras que B es 1 en puntos a favor y 8 en puntos en contra, A pasa como líder, pues su ranking combinado es 8, mientras que el de B es 9. El siguiente es ranking combinado entre todos los equipos y funciona casi igual que el anterior, siendo la única diferencia que en este tiebreaker se considera todos los equipos para los rankings y no solo los equipos de la conferencia. El siguiente tiebreaker es puntos netos en juegos en común, o sea, se toman los puntos a favor que se hayan anotado en juegos en común, o sea, juegos contra equipos que tanto A como B hayan enfrentado,
empatado, se restan los puntos en contra de que hayan permitido en estos juegos y quien salga con un mejor número pasa como líder. El siguiente es puntos netos en todos los juegos. Mismo procedimiento que en el anterior, pero en este caso se consideran todos los juegos y no solamente los juegos en común. El siguiente es cantidad neta de touchdowns, o sea, la cantidad de touchdowns anotados menos la cantidad de touchdowns permitidos. Y de la misma manera, quien salga con un número más alto pasa. Y si de plano todo fallara y ambos equipos siguieran empatados aún después de pasar por todos estos filtros, el último tiebreaker es un volado. Literalmente se decide con un volado. Esto podría parecer hasta cierto punto injusto, pero en realidad las probabilidades de que se llegue a esto son extremadamente bajas. Muy rara vez se pasa del sexto o del séptimo tiebreaker, así que no hay por qué preocuparse en realidad. Ahora, estos son los tiebreakers usados para definir al líder de cada división, los tiebreakers divisionales. Para elegir a los equipos que pasan como wildcards, las reglas cambian un poquito, sobre todo si solo son dos equipos empatados o si son más de dos. Para cuando son dos, los tiebreakers son head to head, número de victorias dentro de la conferencia, victorias en juegos en común con un mínimo de 4, strength of victory, strength of schedule, ranking combinado dentro de la conferencia, ranking combinado entre todos los equipos, puntos netos dentro de la conferencia, o sea, puntos a favor menos puntos en contra en juegos contra equipos de la misma conferencia, puntos netos en todos los juegos, touchdowns netos en todos los juegos y un volado. En cambio, cuando los equipos empatados son 3 o más, se toma el siguiente orden. El primero es head to head sweep. A diferencia del head to head normal, para que este aplique, uno de los equipos empatados tiene que haber vencido a todos los otros equipos dentro del empate, o en su defecto, uno de los equipos empatados tiene que haber perdido contra todos los otros equipos dentro del empate. Luego viene victorias en juegos dentro de la conferencia, victorias en juegos en común, de nuevo con un mínimo de 4, strength of victory, strength of schedule, ranking combinado dentro de la conferencia, ranking combinado entre todos los equipos, puntos netos dentro de la conferencia, puntos netos en todos los juegos, touchdowns netos en todos los juegos y volado. Ahora, cada vez que se elimina un equipo con algún tiebreaker, se vuelven a aplicar los tiebreakers desde el principio para los equipos restantes. Si después de que se elimina un equipo de los que están empatados quedan 2, se aplican las reglas para 2 equipos. Si después de eliminar a uno quedan 3 o más dentro del empate, se vuelven a aplicar las reglas para 3 o más equipos. Siempre volviendo a empezar desde el primer tiebreaker. Si los equipos empatados para entrar como wildcard pertenecen a la misma división, por ejemplo que Chargers y Raiders pretendieran entrar como wildcard después de que Chiefs haya entrado como líder de división, se aplican los tiebreakers para rivales divisionales antes de aplicarse los tiebreakers para equipos de wildcard. Y para los líderes de división, o sea, los que entran en las seeds 1 a 4, también se aplican los tiebreakers para wildcard en caso de ser necesario. Y bueno, estos son todos los parámetros que se deben seguir para definir qué equipos pasan a playoffs y qué equipos se quedan en sus casas para la postemporada. Así que en esta última semana que queda de temporada regular, podrás comprender qué se está jugando cada equipo que va a entrar o que pretende entrar a playoffs, ya sea un lugar en playoffs, jugar la mayor cantidad de juegos que se pueda de local o incluso tener un chance de descansar la primera semana. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Si te gustó dale like, si te gustó aún más suscríbete y no olvides picar a la campanita de notificaciones que te avisa cada vez que subo un video para que no te pierdas ninguno. En la descripción te dejo links a mis redes sociales y a las de mi banda por si quieres ir a seguirme por allá o darle una escucha a mi música. Deja en los comentarios algún tema sobre el que te gustaría que hiciera algún video, comparte este video con esa persona a quien tú crees que podría interesarle y nosotros nos estaremos viendo después con un video nuevo. Hasta pronto.